Solo con verte bastará, ver tu cielo de frente bastará. Solo con verte bastará, ver tu cielo de frente. Muy bien, aquí estamos nuevamente en 678 y vamos al próximo informe que tiene que ver con la bicameral, que va a tratar de agarrar de las pestañas a la gente que anda llevándose plata del país, como el HSBC y otras cosas. Vamos a verlo. Otro tema ausente en la agenda mediática. La bicameral empieza a tratar el lavado en Suiza. El liderazgo que detenta Clarín en la lista de lavadores explica la ausencia del tema de la agenda de los medios dominantes. El grupo Clarín, que es quien más dinero tenía en estas cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza, con más de 100 millones de dólares depositados en la sucursal de ese banco, el grupo Clarín lidera esta lista de 4.620 argentinos con cuentas sin declarar. Y este miércoles empieza en el Congreso, se va a conformar una comisión bicameral para analizar lo del HSBC. ¿Qué es lo del HSBC? El escándalo internacional por la cantidad de cuentas que se conocen. Bueno, eso es fuga de divisas, ¿no? Eso, claro, fuga de divisas. Lo que se va a empezar a ver a partir del miércoles es quiénes fugaron, de quiénes son las cuentas y cuánto salió del sistema financiero. Pero porque aparte ahí hay una fuerte calidad de evasión. En el diario La Nación del 10 de febrero por Hugo Alconada Mon. La lista de empresas argentinas con más fondos en el HSBC suizo. Primero, Grupo Fortabat. Segundo, Cablevisión del Grupo Clarín. Tercero, Central Puerto. Cuarto, Multicanal, también del Grupo Clarín. Arbizu, ¿y hay nombres en común entre las listas que usted aportó y las listas del HSBC? Y la parte de lo que se llamaba Ultra High Net, que son los clientes de más de 25 millones de dólares, 100 millones de patrimonio, son siempre los mismos nombres, no cabe duda. De hecho, Amalia Lacroze de Fortabat era una clienta que queríamos tener como cliente y el intermediario, repito, era Pratgay. Nuestros funcionarios del banco se juntaban con Pratgay. ¿Cómo es que los grandes bancos promueven la salida de capitales desde Argentina? ¿Cómo es el circuito? Cuando estaba en Citibank, usaba toda la red de sucursales que tiene Citibank en Argentina para buscar clientes para que abrieran cuentas en el exterior. Tan es así que pedíamos a todas las sucursales los listados de más de 3 millones de dólares y obligábamos a los gerentes de la sucursal Morón, sucursal Córdoba, quien fuera, a que generara reuniones con esos clientes con nosotros para ofrecer los servicios offshore. ¿Cómo es el servicio? ¿Eso es legal o es ilegal? Es totalmente ilegal. El grupo Clarín, que es quien más dinero tenía en estas cuentas no declaradas en el HSBC. La aparición de más de 4.000 cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza, ¿qué opinión le merece? El gobierno siempre redobla la apuesta. Cuando investigan a alguien, a algún funcionario del gobierno, salen a denunciar cuentas en el extranjero. Todo esto también se ha investigado en España, en Italia, en Suiza, en Bélgica, en Francia, donde en la mayoría de esos países no solamente se han detectado evasores que han tenido que pagar al fisco lo que debían, sino muchas veces han sido multados la propia institución por evasión. Salen a denunciar cuentas en el extranjero. Las cuentas en Suiza, HSBC y una práctica a nivel global. ¿Cómo ha repercutido en otros países lo que aún no se ha hecho en la Argentina? Vamos a ver en España qué pasó con la investigación. Los evasores investigados tuvieron que pagar 260 millones de euros a Hacienda. Todos eran clientes de la filial suiza del HSBC. Cuentas secretas en Suiza. ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza? A mí me dio la sensación que era una chicana, digamos, es como diciendo a ver a quién podemos enganchar y es como una casa de brujas. Reino Unido, un magnate dedicado a los bienes inmobiliarios, tuvo que pagar más de 469.000 libras por evasión impositiva. Es como una casa de brujas. Italia, donde las autoridades financieras de Italia comprobaron la existencia de alrededor de 7.000 millones de dólares en cuentas de italianos sin declarar radicados en Suiza. Es como una casa de brujas. Vamos a Bélgica. Como consecuencia de la difusión de la lista Hervé, la justicia belga imputó al HSBC por fraude y lavado de dinero. Es como una casa de brujas. Francia, la filial suiza del HSBC fue también imputada en Francia por blanqueo y prácticas ilícitas y por asistir a sus clientes en defraudación impositiva. Todo
gracias a la lista Hervé. Lista que acá en la Argentina está siendo subestimada por algunos medios. HSBC faced further pressure from Argentina. The country's head of tax told me that the bank should repay $3.5 billion. What do you think of HSBC's behavior? It is an act of international financial piracy that has caused a lot of damage to states, especially in the countries where these accounts were held and where the taxes were evaded. If no taxes are paid, the state cannot provide services for its citizens. Bueno, a ver, Heather, decir que es una casa de brujas o es para distraer, suena Es una esa taradez, como era, ¿no? ¿no? Pero... No creo en las brujas, pero que las hay. Sí. Y tienen mucha plata. Y tienen mucha plata. Cuéntenos lo de la bicameral. Que usted va a hacer... Primero algo, sí, cortito. Para los que creen que son brujas, el secretario de Finanzas de Estados Unidos acaba de decir la semana pasada que el gobierno de Obama está muy preocupado por los 2 billones, con B larga, de dólares de empresas norteamericanas que han sido llevados al exterior evitando pagar los impuestos en Estados Unidos. Ah, ellos también les caben. Claro. El ministro de Finanzas del Reino Unido ha dicho que está severamente preocupado por estas cuestiones como la del HSBC. Entonces, en ese marco hay que ver esto de la formación de la comisión bicameral, que se origina en un giro que hace Echegaray de la AFIP, que le manda a la Cámara de Diputados y al Senado la denuncia que hizo ante la justicia vinculada a estas 4.000 y pico de cuentas que se detectó por vía de una infidencia que pertenecen a argentinos y que estaban abiertos en la filial Ginebra de este banco. Digo esto puntualmente porque no se trata de un caso suelto de una sucursal de un banco. 4.000 cuentas son las que había solo en esa sucursal de ese banco. Arriazu, que los mostraban recién, un experto, otro arrepentido, al que yo no conozco. Arbizu, perdón. Disculpe. Dijo hace un tiempito algo así como, voy a pasar un aviso. Dijo, todo el mundo sabe que salvo el Credit Corp, todos los demás bancos privados tenían mecanismos de fuga de dinero. Lo que va a investigar esta bicameral es la existencia de mecanismos sistémicos, porque la investigación sobre las personas que han incumplido la ley es un tema de la justicia. Nosotros como legisladores tenemos que revisar el marco legal que posibilita que pasen estas cosas y ver qué nuevas medidas son necesarias adoptar para que esto no pase nunca más. Porque, como diría el inefable Mauricio, si los dólares se nos siguen yendo de esta manera, imagínense, él habla de que va a venir una lluvia de dólares. ¿No sería mejor haber impedido que se vayan todos los que se fueron? Porque los entre 300 y 400 mil millones de dólares, según quien lo diga, que se llevaron del país sin pagar los impuestos, es todo producto de trabajo argentino, toda plata que estos quejosos del país ganan en el país y que además se la llevan no solo en pala, sino sin pagar los impuestos. ¿Esa plata en cuántos años se la llevaron? Bueno, desde la dictadura. Desde la dictadura en adelante, básicamente, cuando el golpe del 76, la deuda externa argentina eran 5.000, 4.500 millones de dólares. Y el fenómeno de la fuga no tenía estas dimensiones. Insisto que no se trata de un fenómeno argentino. El número que se estima que se maneja en los paraísos fiscales es equivalente a la suma del Producto Bruto de Estados Unidos y de Japón. ¿De los dos? Sí, sumados. Esa cantidad de plata está fugada de los circuitos lícitos y está allí en los paraísos fiscales. Ahí hay corrupción, evasión impositiva, todas las cosas que tráfico de armas, tráfico de drogas, todo lo que se te ocurra.
Ahora, ahí los lobbies... Digo, los muchachos que viven hablando de estas cosas y de esto no hablan. Sí, claro. Raro, ¿no? Pensaba, los lobbies deben ser muy fuertes y para que el gobierno de Estados Unidos se banque en esa situación, ¿o? El gobierno de Estados Unidos viene hablando insistentemente de esto, porque las multinacionales norteamericanas tienen una suerte de club o confederación o federación que ha, de alguna manera, advertido al gobierno de Estados Unidos que si insiste en esta cuestión de que paguen los impuestos, corren el riesgo de que se afecte la economía real y se pierdan puestos de trabajo. Escucharon eso, ¿no? Lo escucharon hablar acá. Eso le han dicho estas compañías al gobierno de Obama, diciéndole, mire, si usted, ¿por saber lo que hacen las empresas estas? Abren filiales en paraísos fiscales y facturan desde esos paraísos fiscales lo que producen en Estados Unidos. Y de esta manera no pagan los impuestos que tienen que pagar en Estados Unidos. Ante el reclamo del gobierno, le contestan en un documento, dice, si el gobierno de Obama insiste en esta política, esto va a afectar seriamente la economía y esto en definitiva va a ser un gran daño para los ciudadanos norteamericanos porque va a generar pérdida de empleo porque las empresas se van a ir de los Estados Unidos. A ver, Cintia. Sí, reitero este dato que daba antes, pero porque viene a cuenta de lo que decías recién, Carlos. La fuga de capitales en el 75 era de 5.000 millones de dólares y cuando termina la dictadura se había multiplicado por 6, ascendía a 32.000 millones de dólares. Por supuesto que el menemismo la siguió multiplicando más y más. 92.000 millones de dólares terminó el menemismo. Y quería hablar un poquito del anterior informe, tratando de actualizarlo, porque hoy es como que tenemos, como cada día, pero el eje puesto en la memoria. Y hay algo muy importante que está pasando, porque esta idea de que se elevaron los pisos de la reparación de los derechos humanos, y en esa idea de la reparación está el dato de que la mayoría de los desaparecidos eran de trabajadores. Sí. Y hay un tema interesante, que vos fíjate que en los trabajadores del Estado, la gente que no fue a trabajar más porque la habían chupado y porque generaron su desaparición, los legajos dice que figuran como cesantes. No está, por supuesto, puesta la desaparición. Esto comenzó a través de un decreto de la presidenta, comenzó a revisarse, están poniendo cada vez más en los legajos de los trabajadores del Estado desaparecidos, que justamente darle su condición. Está como que nunca más fue a trabajar. Pero cesantes. Claro. La persona, hombre o mujer, figura como cesante. Y hay una reparación histórica justamente sobre la memoria. Pero aún más interesante es que los hijos de esos trabajadores desaparecidos, por una cuestión cultural, pueden acceder al trabajo que dejaron sus padres si los necesitaban. Y hay un dato concreto, emblemático de esto. Pasado mañana, Carlos Tomadas va a reparar el legajo de Guillermo Parisevsky, empleado de la delegación de Córdoba del Ministerio de Trabajo, pero además de entregarle esa documentación para que ese puesto de trabajo no diga más cesante, sino que esté la reparación histórica de que ese hombre fue desaparecido por el terrorismo de Estado, le va a dar ese puesto a su hija Leila, que esta chica realmente necesita el trabajo, y es un dato de la reparación. Y hay un pedido para que esto se multiplique a través de un instrumento legal, porque por ahora es una cuestión cultural, y que los hijos e hijas que necesiten esos trabajos que dejaron sus padres los puedan recuperar. Me parece interesantísimo para evidenciar la actualización que todavía falta de la reparación de derechos humanos. Sí, claro, que aparecen cosas. Vamos al próximo informe que tiene que ver con el panorama de la oposición. A ver. Nuevas encuestas desconciertan a la OPO. Nuevas encuestas de intención de voto y de expectativas económicas desmoronan aquellas predicciones y deseos de Sanz y Macri. Estamos viviendo un final de ciclo. La economía no está funcionando bien y el gobierno no acierta no pega una. Error tras error de gestión. Y ojalá esto siga hacia octubre, porque también a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones? Entonces, ojalá que esto siga hasta octubre, ¿Cómo imagina usted que va a estar el país en el momento de la elección? ¿Igual, mejor, peor que ahora en economía? Lamentablemente un poco peor.
En estas encuestas que nos dieron en estos últimos días, la presidenta siguió subiendo. No hay ninguna encuesta de las que maneja Macri, de las que maneja Massa, Scioli, Randazzo, que le dé a la presidenta una imagen positiva por abajo del 45%. Todos los consultores de Argentina dicen que la presidenta tiene una imagen positiva arriba del 45%. ¿Qué estamos diciendo? Que el país ahora sí, muy bien dividido en dos, con la presidenta después de 11 años, con casi la mitad de los argentinos diciendo que aprueba su gestión. Este gobierno arranca con un piso electoral de 33 puntos. 33 puntos en el 2009, caída del PBI, destrucción de empleo, la crisis de la 125, los medios en contra. 33 puntos en 2013. La presidenta 45 puntos, imagen positiva. 49.7 dio Ipsos, que es una multinacional francesa. Okay. Pero entonces, pero ¿qué va a pasar en ese cuarto oscuro? Si viene un marciano ajeno a todo y vos le decís, mire señor, acá hay un sistema político que en 40 puntos y más 10 al segundo se gana y hay una fuerza que tiene 33 de arranque. ¿Usted qué dice? Quiero conocer a... Las incongruencias se incrementan en este espacio político. ¿Cómo te imaginas la alianza con el radicalismo? Que no es una alianza. Nosotros hemos decidido confluir alrededor de esta idea del cambio y eso termina en competir en las PASO. Gane quien gane en la primaria, vamos a estar todos encolumnados para un gobierno de coalición. Y eso termina en competir en las PASO. Doctor Sanz, como usted sabe, toda esta semana el PRO estaba un poco asustado con esta historia del acuerdo. El ingeniero Macri dijo que no iba a haber cogobernabilidad con la UCR. ¿Qué significa eso? Bueno, mire, me da la impresión que, cogobierno, lo que se quiso expresar ahí, que no había previamente distribución de cargos o de funciones o de lugares, porque en verdad, y yo también lo creo, quien gane en la interna tiene el derecho a conducir ese gobierno. Gane quien gane en la primaria, vamos a estar todos encolumnados para un gobierno de coalición. Quien gane en la interna tiene el derecho a conducir ese gobierno. Después de experiencias como el gobierno de Alfonsín y de Kirchner, pero también después de experiencias como el gobierno de la Rúa y Menem, está muy claro que ahí tiene que haber una separación de aguas. No podemos decir todos, seguimos siendo todos radicales y todos peronistas. Alfonsín, como Kirchner, convocó a vastos sectores de clase media progresista, franjas juveniles, que se juntaron con el radicalismo, cosa que nunca hubiera ocurrido porque desde ese lugar era difícil, era un partido que lo veían como, digamos, un mecanismo de statu quo. Y Kirchner hizo lo mismo, convocó muchos sectores medios, progresistas, de centroizquierda, franjas juveniles, que se pegaron con el justicialismo, o mejor dicho, con el peronismo, cosa que tal vez en otra circunstancia histórica no hubiera ocurrido. De las incongruencias de la alianza que recién veíamos, pasemos ahora a las del masismo. Ramón, ¿qué representa el arribo de Sergio Massa a la provincia? La oportunidad para el Frente Unido, el peronismo democrático, republicano, federal, que ha hecho una buena performance en el 2013, pero ahora, con la candidatura a presidente de Sergio Massa, esto se potencia enormemente. A Puerta debe hacer más de un año que no lo veo, así ¿No trabaja con el Frente Renovador, Ramón Puerta? No. El Frente Renovador tiene otras referencias en la provincia de Misiones. ¿No trabaja con el Frente Renovador, Ramón Puerta? No. El Frente Renovador tiene otras referencias en la provincia de Misiones. Mientras veamos a la política en el espectáculo dantesco de hacer alianzas inexplicables. Francisco, bienvenido al Frente Renovador. ¿Cómo lo definiría Massa, Francisco? No confiable. No confiable. No me genera confianza. Massa un día dice una cosa y al día siguiente dice todo lo contrario. Por eso no es confiable. Muchas gracias. No me genera confianza. Es una buena noticia, igual que ahora gente que no se tenía confianza se la tenga, claro, ¿no? Que se haya agarrado así una confiabilidad. Y hay más, hay una de Massa también con de Narváez, donde dice que Giustosi fue el que lo propuso, y después le preguntan a Giustosi y dice, no, es una revista, nunca estuvo en ningún lado, ¿de dónde salió? No sé, se juntan en la tele a hablar, no hablan en otro lado antes. Yo creo que no hay que subestimarlo. Tienen un punto en común en el programa, que es hacer todo lo posible por interrumpir este proyecto. Están tratando de construir el Capriles argentino y están probando, por ahí parece que es Massa,
hace tantas cosas, Massa que se pincha, entonces sube el inefable Mauricio. Y ahí andan, y van a ver, pero el objetivo común, por eso gobierno de coalición no, no saben bien cómo. Programa en común, ¿cómo lo van a hacer? No hay programa en común. Lo único que hay en común es sumar votos para interrumpir el proyecto. Claro. De eso se trata. Ahora, hay algunos puntos en común en los últimos 3 informes. El segundo de los informes hablaba de, bueno, hacía como mostraba la continuidad del plan económico de la dictadura hasta el menemismo, ¿no? Y yo creo que el informe del HSBC es parte del mismo asunto. Claro. Es decir, el propio sistema, digamos, que entra a través de un shock en la dictadura militar, digamos, necesita ese espacio de evasión. Si a veces uno piensa que la evasión es la anomalía del sistema y en realidad es parte del mismo sistema, ¿no? Entonces ahí creo que uno encuentra una cierta continuidad. Y después me parece que esto quizá daría para discutirlo más largo. A mí me gustó mucho el informe de esa relación entre Martínez de Oz y lo que vino después, que como bien decía Carlos, también halló una legitimidad democrática. Ahora, el único riesgo que yo encuentro ahí es que empecemos a creer que Macri es lo mismo que Videla. Y yo creo que no es lo mismo que Videla. Es decir, por supuesto que hay una continuidad en el plano ideológico, digamos, en el plan económico, si querés, y en ese sentido, digamos, una ideología económica detrás de eso. Pero me parece que por suerte, en estos 30 años, más de 30 años de democracia, tenemos un piso de exigencia mayor y lo que hay en Macri es una derecha democrática. Más allá de que seguramente tenga acompañamiento de sectores rancios y que probablemente tengan alguna simpatía con la dictadura, pero son sectores minoritarios. Incluso si uno interpela a cierta juventud que está cerca del macrismo, no es Videla. No. Y tampoco podemos ser tan tontos de decir, bueno, 2/3 de los porteños votaron a Macri porque son adoradores de Videla. Y no son adoradores de Videla. En todo caso, tenemos que hacer un esfuerzo por interpelar y por tratar de entender también cómo puede haber un sector de la sociedad que esté apoyando un actor que además dice lo que va a hacer. Porque también, creo que lo decía Carlos bien, dice lo que va a hacer, no hay nada oculto ahí. Ahora resulta que hay mucha gente que quiere eso, ¿no? Sí. A ver... Sí, yo quería tomarlo de Dante. ¿Quería hablar, Carlos? No. Una pequeña cosita. Está claro que Macri no es Videla, pero no es una derecha democrática. El Fino Palacio, las escucha, tiene muchísimas cosas puestas, la UCEP, todas estas cuestiones que ha hecho durante su gestión. Creo que habría que... Sí, la represión de la metropolitana en el Borda. Sí, pero yo no puedo decir que es una derecha antidemocrática. Ya lo dije. A ver, digo, yo no lo creo así, por lo menos. Con Videla, pero está muy lejos de ser democrático, en mi opinión. Bueno, hace campaña política. Lo que es irreversible, la opinión que yo tengo es que lo que es irreversiblemente democrática es la realidad argentina, digamos. Yo creo que comparar subjetividades no aporta mucho. No es lo que sea Macri o lo que fue Videla, sino las nuevas condiciones de la lucha política en Argentina. La derecha hoy tiene un partido político, como decía Dante, es un partido político orgánico, competitivo, que ha absorbido incluso una alianza con el radicalismo. Ahí la expresión de Sanz es muy ilustrativa. Sanz no sabe qué decir porque no quiere ni ofender a Macri, que es el nuevo amo, ni descolocar a los radicales que se bancaron el resultado de la convención. Pero yo lo que creo es que sí hay una continuidad de la derecha argentina. Quiero decir cosas que de alguna manera estuvieron en la mesa. La continuidad que uno ve entre el programa de la dictadura, el programa de Martínez de Oz y el programa de la convergencia empresaria argentina es irrefutable. El tipo de país que quieren es el mismo, por supuesto el mismo con las nuevas condiciones internacionales. Y una última frase sobre el tema que desarrollaba Carlos, sobre el tema de la evasión y de los paraísos fiscales. Hay que abrir un capítulo para los sectores que se enardecen y nos quieren llevar a una falsa discusión sobre el tema de la seguridad, porque de esos dólares son los que financian la muerte de millones de latinoamericanos por vía del fenómeno del narcotráfico y del narcoterrorismo. Hay un trabajo del doctor Zaffaroni extraordinario al respecto que sería bueno ponerlo en la discusión. Cintia, sí, así chiquito. No, coincido con Dante sobre la subjetividad y con Edgardo de que la subjetividad, esa discusión está saldada en la historia argentina
esta plaza lo demuestra, pero el menemismo fue la continuidad simbólica de la dictadura y la complicidad mediática que protege a Macri también tiene tintes de continuidad simbólica y la justicia sobreseyendo a victimarios de lesa humanidad también hay una continuidad simbólica. Frenar esa continuidad de reparación de derechos humanos, que yo estoy segura que Macri no haría esfuerzos por avanzar en una política de derechos humanos, lo expresa en su mirada, en sus discursos. Me pregunto qué calidad de democracia en todo caso nos propone Macri. Bueno, la seguimos en otro momento. Ahora vamos a hacer un corte y ya venimos. ANSES, jubilaciones, conectar igualdad, procrear, la asignación universal por hijo. Hoy, el Estado Nacional, a través del ANSES, paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. ANSES se hizo cargo de la asignación universal por hijo y de la asignación para embarazadas. ANSES también del plan Progresar, para que los chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil. Y además Procrear, el gran plan de viviendas. Miren todo lo que hace. Todo esto no fue magia. Hemos crecido casi 4 veces. No fue magia. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar. Yo